Bueno, continuamos esta noche y os lo adelantaba yo hace un ratito. Llega el momento de conocer cómo ha sido el año 2017 para el Banco de Alimentos de Burgos. Sabéis que estamos muy pendientes siempre del trabajo que se desarrolla, de esa gran recogida que a finales de año moviliza numerosos recursos, ya no solo materiales, sino también humanos, pendientes también el pasado año de esa cita importantísima que se desarrollaba y en la que se ponía de manifiesto, por ejemplo, el futuro de los bancos de alimentos, qué hay que hacer con los excedentes. Para hablarnos de cómo ha sido el pasado año está con nosotros el vicepresidente de este banco, Miguel Ángel López Santolaya. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y además una vez más porque sabéis que de vez en cuando estamos pendientes del trabajo que realizáis con ese seguimiento que tratamos de hacer cada determinados meses, y en esta ocasión para presentarnos la memoria anual, una vez que ya habéis recopilado todos los datos, todas las cifras, bueno, pues al final cómo ha sido el año 2017 y en términos generales cómo se puede decir que ha sido el pasado año. Bueno, en primer lugar, encantado de colaborar, de que colaboréis con nosotros, porque realmente es de agradecer el hecho de que nos prestéis atención. Bueno, el año ha sido tan bueno como los anteriores, afortunadamente. Lo hemos cerrado con una cifra superior a los 2 millones de kilos de alimentos recogidos, exactamente un número no redondo, sino capicúa, 2.222.000 kilos recogidos a lo largo del año, que bueno, siguen la tónica de años anteriores y ahí estamos, por nuestra parte, satisfechos de lo conseguido en el año 2017. Los medios de comunicación siempre estamos pendientes de las cifras, pero tal y como hemos podido hablar en otras ocasiones, también con el presidente, al final lo importante es el trabajo que se realiza, importante que llegue a los destinatarios a los que tiene que llegar y siempre con ese objetivo, ¿no?, de atender las necesidades que se dan en el entorno, porque al final esa es la filosofía, ¿no?, del Banco de Alimentos, que nunca se puede perder de vista. Sí, por descontado. Bueno, la filosofía de los bancos de alimentos en su nacimiento era la lucha contra el despilfarro y el desperdicio de los excedentes alimentarios. De hecho, los bancos de alimentos, que nacieron en el año 1967 en Estados Unidos, de la mano de una persona que se apercibió de la cantidad de alimentos que se tiraban a la basura, y viendo que iban personas a recogerlo, personas físicas, se le ocurrió la idea de coordinar recogidas de alimentos excedentarios para gestionarlos adecuadamente y destinarlos a la gente necesitada. Es decir, que en un principio la filosofía de los bancos de alimentos es la lucha contra el despilfarro y el desperdicio para aplicarlo a la gente necesitada de la sociedad, de cada sociedad. Esto, además, Miguel Ángel, se puso de manifiesto en el congreso que Burgos acogió meses atrás, porque uno de los objetivos era ver también en qué momento nos encontrábamos y hacia dónde, ¿no?, deberían ir dirigidos los esfuerzos de cara a los próximos años. ¿Cómo se ha avanzado en esa lucha contra el despilfarro? Porque, aunque sabemos que se ha hecho mucho, creo que todavía queda mucho por hacer. No sé si esta es el resumen o la conclusión que se puede entresacar a una pregunta como esta. Bueno, sí, es un tema que se trató. Y se trató precisamente porque, bueno, he dicho que los bancos nacieron en Estados Unidos, pero pasaron al Canadá, luego pasaron a Europa, concretamente a París, fue el primer banco de alimentos en Europa, y a los pocos años se empezó en España también con los bancos de alimentos. Bueno, a nivel europeo hay una confederación, que es la FEBA, la Federación Europea de Bancos de Alimentos, y hay una relación con la Comunidad Europea en el sentido de que desde hace unos años colabora con la donación de alimentos también procedentes de excedentes alimentarios europeos, y últimamente están proponiendo, de cara al año 2020, reducir las entregas como tal destinadas a alimentos y sustituirlo por inclusión social. Claro, esto nos saca un poco del contexto de los bancos de alimentos, pero de ahí que en nuestro congreso, digo nuestro congreso porque el año pasado nos tocó celebrar en Burgos, organizar en Burgos el Congreso Nacional de Bancos de Alimentos, se estudió pues este cambio que se nos viene encima
y de ahí que habláramos de dónde va el futuro de los bancos. ¿Y hacia dónde tiene que ir ese futuro? Porque al final yo sé que era uno de los grandes interrogantes, ¿no? En Burgos se dieron cita muchísimos representantes de bancos de alimentos, se tuvo la oportunidad de hablar en diferentes ponencias, ¿no? De todas estas cuestiones, y yo no sé si está muy claro cuál debe ser ese futuro o hacia dónde deben ir dirigidos, o aquí la incertidumbre también marca algo, Miguel Ángel, los próximos años, teniendo en cuenta esas necesidades, esos planteamientos y también el movimiento que a nivel internacional se produce. No, no está nada decidido y además hay discrepancias. Hay discrepancias porque, ya digo, no es que choque, porque todo coayuda a socorrer necesidades, pero un poco nos desmarca de nuestro principio fundacional. Bien es cierto que no estamos tampoco cerrados a abrirnos a la sociedad en este campo, pero sin olvidar lo que es nuestra labor principal. De hecho, alguna colaboración en este sentido estamos ya iniciando, apoyando a la Fundación Lesmes, por ejemplo, desde el Banco de Alimentos, para la consecución de objetivos de integración de personas en situación de necesidad, fundamentalmente de trabajo, evidentemente, ¿no? Y de formación. Y de hecho, también en el entorno del banco estamos dedicando a la formación nuestro tiempo, empezando por los más jóvenes. Estamos dando conferencias en los colegios y también recibiendo escolares en el propio banco, fundamentalmente educándoles en el no despilfarro. En la concienciación, en la ¿no? concienciación. Ese término tan importante desde edades tan tempranas. Exacto, es decir, que pretendemos de cara a futuro compaginar ambas cosas, pero claro, lo que no podemos tampoco es dedicarnos a lo que no es nuestro. Hay asociaciones y hay organizaciones perfectamente válidas para cumplir esa función, y al final un poco lo que trasciende es en algunos bancos, para algunos bancos que no es nuestro caso, la financiación europea tiene su importancia. Estoy hablando de bancos pequeñitos, con pocos recursos, en los que el hecho de perder esa financiación puede dar al traste con sus objetivos. Claro, el punto de vista de estos bancos no puede ser igual al de otros bancos como el nuestro o de otros más grandes a nivel nacional, ¿no? En nuestro caso concreto, el hecho de perder esa financiación pues no supondría un gran perjuicio, porque fundamentalmente hasta este momento ha sido en alimentos. Y tenemos que decir que somos un banco afortunado, en el sentido de que la importante industria agroalimentaria de nuestra provincia nos abastece sobradamente de lo que necesitamos, aparte lógicamente las recogidas de alimentos en operaciones kilos y en la gran recogida de cada final de año. Pero bueno, tenemos la satisfacción de ser un banco, no sé cómo denominarlo, diría excedentario, entre comillas, pero no excedentario porque nos sobre, porque lo que no somos capaces de repartir en la provincia de Burgos y capital, pues somos solidarios con otros bancos más necesitados y tenemos un intercambio, también recibimos de ellos. Claro, hay que decir que también efectivamente no se pierde absolutamente nada, sino que siempre esa colaboración interna existe entre los bancos. En este balance, pues es un balance positivo en el sentido de que somos capaces de donar o de intercambiar más alimentos que los que recibimos, lo cual nos congratula. Y quiero con esto decir que el hecho de que llegaran menos alimentos procedentes de Europa, pues no afectaría tanto, no afectaría tanto como a otras organizaciones. ¿Qué sabor de boca se llevaron aquellos participantes en el Congreso, Miguel Ángel, teniendo en cuenta ese posicionamiento del Banco de Alimentos de Burgos, pero también, y esto ya lo digo yo, aunque no lo haya dicho él, la buena gestión que se realiza, ¿no? Del mismo, porque al final, y bien es cierto, ¿no?, que la coyuntura es la que es, la industria es la que es, el tejido social de Burgos es el que es, al final se ha convertido pues, en un banco de referencia, y si bien es cierto que siempre hablamos de que no se trata de una competición, el de Burgos siempre está a la cabeza o en los primeros puestos en cuanto a recogidas, en cuanto al final ese trabajo, ¿no?, que se desarrolla de forma anual. Hombre, yo creo que llevaron una impronta de nuestro banco y de Burgos en general muy favorable. Como bien se sabe, pues en todo congreso hay también sus
momentos de ocio y de visita turística, y en este caso también somos privilegiados a la hora de ofrecer un complemento, ¿no? La gente marchó encantada. Y en cuanto a la percepción de nuestro banco, pues sí, yo diría que desde luego en Castilla y León somos un banco o el banco de referencia. Además, teniendo en cuenta que todos somos voluntarios. Tenemos una persona empleada, una, y tenemos 1.200 voluntarios. Que se dice pronto. Que se dice pronto, bueno, excepcionalmente para la gran recogida de final de año. Porque lo habitual es que cada día pues sea una treintena o 30 y tantos los voluntarios que cada día van y se van alternando para las labores diarias, ¿no? Bueno, si nos acercamos ya a esa cifra con la que comenzábamos, Miguel Ángel, esta conversación, cifra redonda, decía el vicepresidente del Banco de Alimentos, 2.222.000 kilos los que se recogieron el año pasado en el Banco de Alimentos. Teniendo en cuenta de dónde venimos, de esa crisis económica, yo no sé si ha existido una relajación a la hora de donar, a la hora de colaborar. ¿Se ha mantenido también esas aportaciones? Sabemos que sobre todo es visible esa recogida, la gran recogida de finales de año, pero ¿se ha mantenido constante también esa colaboración que existe con el banco? Sí, no hemos notado ningún descenso. Hombre, en la gran recogida ocurrió que coincidió justo en el fin de semana que nevó, el único día que nevó en Burgos, y que nos hizo quedarnos en casa a medio Burgos, por lo menos uno de los días. Esto sí que repercutió un poco, pero no por falta de voluntad, sino por los impedimentos propios, ¿no?, de la meteorología. Pero aún así nos acercamos mucho a la recogida del año anterior. Y en cuanto a las donaciones a lo largo del año, pues yo diría que se mantienen estables. Esto es importante y me gustaría que lo recordases, Miguel Ángel, porque al final hablamos de que esa gran recogida es lo más visible, porque se optó al final, ¿no?, por ese formato de final de año, pero es que hay muchísima gente que de forma periódica se acerca con una bolsa de alimentos al banco porque quiere colaborar. Esta vía es igual de válida, y aquellos que nos están viendo que sepan que pueden colaborar, ¿no?, de esta forma. Por descontado, por descontado. También existen las personas individuales que van a aportar, incluso hasta llevándolo físicamente al banco, y todo es importante. Por muy pequeño o grande que sea la donación, todo es de agradecer. Bueno, cualquier granito de arena siempre es importantísimo. Sí. Si hablamos de la procedencia, ¿cómo se distribuyeron esos kilos en función de dónde provinieron a lo largo del pasado año? Porque yo creo que es importante, ¿no?, también que nos hagamos eco de las diferentes formas que tiene el banco de suministrarse de todos esos alimentos para luego poder repartirlos. Pues mira, casi la mitad procede de industrias. Lo que hace visualizar, ¿no?, en lo que antes comentábamos, ¿no?, el peso de la industria burgalesa. Luego hay la partida de mayoristas distribuidores, es importante. Concretamente el año pasado fueron 350.000 kilos, porque nosotros lo que también hacemos es recoger lo que ellos llaman las mermas de los supermercados, los hiper y demás, ¿no? ¿Qué son las mermas? Pues son aquellos productos que por su próxima caducidad ya no quieren tenerlo en sus estanterías, y lo retiramos, siempre en tiempo de poderlo nosotros repartir antes de que llegue la fecha de caducidad. Esto es importante, ¿eh? Son esos productos que a lo mejor están próximos a caducar, o que visualmente ya no son tan apetecibles, y dicen, vamos a retirarlo, pero siguen pudiendo tener ese recorrido. Exacto. Entonces una cantidad importante. Luego están las cantidades estas que vienen de Europa, concretamente del FEAT. El FEAT es el anagrama del estamento que lo reparte. Bueno, pues fueron algo más de 200.000 kilos que recibimos de Europa. Y luego hubo una casuística también hay un plan nacional que es el plan FEGA, que depende del Ministerio de Agricultura. Se produjo un fenómeno a raíz de la ruptura de relaciones comerciales de Rusia, a raíz de Ucrania. Europa se posicionó en contra de las decisiones rusas, y Rusia reaccionó anulando las importaciones de productos europeos, entre ellos los españoles. Esto afectó mucho al campo agrario español, dando lugar a la creación de unos excedentes,
Entonces, el gobierno lo que negoció fue la adquisición de estos excedentes para donarles a los bancos de alimentos, y en algunos casos, que en el caso de frutas y demás, como era imposible absorber esas cantidades, lo que hicieron fue convertirlo en zumos. Y siempre hay que envasarlos, buscar, ¿no?, alternativas. De manera que por esa vía nos llegaron pues otros 200, casi 300.000 kilos. Una cifra también importante. Importante, sí. Importante. Algo que me gusta recalcar cada vez que alguien del Banco de Alimentos viene a este programa, Miguel Ángel, es también la forma en la que tenéis de distribuir los alimentos, porque siempre es a través de entidades bueno, pues que ya tienen una trayectoria consagradas para saber que al final esos alimentos realmente llegan a esas personas que lo necesitan, porque en ningún caso se entrega de forma individual el alimento, ¿no? Esto me gusta siempre que se quede claro. Sí, además ahí cumplimos una doble faceta. Primero, las industrias que nos donan, fundamentalmente las industrias que nos donan sus alimentos, son muy cuidadoras de su imagen, de la imagen de su marca. Entonces, ellos saben que nosotros el tratamiento que vamos a dar a sus productos y el destino final no compromete su prestigio. Y por otra parte, y también debido a esto, nosotros nunca damos directamente porque, y lo hacemos a través de asociaciones que tienen que ser debidamente registradas, reconocidas, con trabajadores sociales que controlan a la gente que realmente lo necesita. De manera que es un poco la salvaguarda de que el destino final de los alimentos es el adecuado. Efectivamente, al final así se garantiza, ¿no?, que llegue realmente a quien más lo necesita. No te lo he preguntado, Miguel Ángel, pero la portada yo creo que es muy significativa. Me imagino que mucha gente la habrá visto. Quien no, ya se lo presentamos nosotros aquí en Canal 54, un bodegón que marcó también bueno, pues ese congreso, ¿no?, y esa cita que en 2017 tuvo el Banco de Alimentos aquí en Burgos. Sí, por descontado. Hemos aprovechado la misma carátula que nos facilitó el gran artista burgalés Calixto, bueno, segundo Calixto Escolar, residente en Belorado, pero gran artista de nuestro entorno. Yo diría que aunque no nació aquí, es un burgalés de pro. Y sí, puesto que se trataba de un bodegón que de alguna manera habla de alimentos, y este cuadro pues también en su fondo hacía asomar los picos de la catedral, pues pensamos que era buena idea repetir. Una forma bonita, ¿no?, Una de forma recordar bonita, también la cita. Trasladarlo también a la memoria de este año. Miguel Ángel, ¿cómo ha empezado el año 2018 para el Banco de Alimentos? Y no sé si existe alguna necesidad, porque esto es otra de las cuestiones que nos gusta remarcar, porque a veces nos hacéis llamamientos, hace falta leche, hace falta aceite. ¿Cómo ha empezado? Y no sé si hay alguna necesidad en este sentido. Bueno, las necesidades son reiteradas cada año en temas concretos. Hay épocas que... Bueno, tengo que decir que le ha empezado bien. Los números que llevamos van en consonancia con el año anterior. Lo que ocurre es que a veces tenemos desfases de productos. A veces sobra arroz, pero nos falta leche. Secularmente nos falta aceite porque no es tierra. Aquello que no tenemos en nuestro entorno. Que no está en nuestro entorno. Y los bancos aceiteros, pues de alguna manera, les tenemos bastante lejos al sur de España. Es decir, que a veces puede haber lagunas pues en leche, en aceite y demás. Pero en general creemos que estamos bien surtidos con una gama pues lo suficientemente amplia para atender las necesidades vitales de la gente que atendemos. No vamos a perder de vista esas necesidades. Yo, Miguel Ángel, te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Enhorabuena por todo ese trabajo que realizáis desde el Banco de Alimentos, hacerlo extensivo a todos esos voluntarios que se esconden detrás de esta denominación, y que al final, bueno, pues que siga así el trabajo, porque esto redunda en la sociedad. Y al final, bueno, pues se aprovechan, ¿no?, todos esos excedentes que están, y como comenzábamos hablando en esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues la base es el voluntariado, a la que desde aquí quiero agradecer su dedicación año tras año. Bueno, nos quedamos con esto, Miguel Ángel, gracias. Y gracias nosotros continuamos.